Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo superar esos miedos que nos agarran cuando queremos lograr un objetivo. Así que si estás en ese momento en el que querés comenzar algo, pero los miedos te lo están impidiendo, quédate hasta el final de este video que te voy a compartir no solamente por qué pasa esto, sino cómo podemos hacer para superar estos miedos que muchas veces nos limitan. Lo primero que te quiero compartir es que el miedo es una emoción y que al igual que todas las otras emociones, no es ni buena ni mala, es simplemente funcional. El miedo tiene una función y si bien catalogamos el miedo como una emoción negativa, realmente no es negativa. Sí, es una emoción displacentera, pero no es una emoción negativa, ya que no existen las emociones buenas o malas, son simplemente funcionales. Si bien podemos catalogar al miedo junto al enojo, junto al asco o a la ira como emociones negativas, lo que realmente sucede es que son displacenteras, pero si no tuviésemos miedo, no sintiéramos ira o no sintiéramos asco, no estaríamos vivos como especie. Entonces todas estas emociones, a pesar de ser displacenteras, son sumamente funcionales. Así que lo primero que quiero es que veamos al miedo como una emoción funcional. Tiene una función que cumplir y la función del miedo es justamente proteger. Y justamente el miedo viene a mostrarte que algo está en riesgo. Porque si nos ponemos a pensar, ¿tenés miedo de algo del pasado? Probablemente tengas miedo a que algo del pasado vuelva a suceder. Y eso nos conecta directamente con el futuro. Entonces, todo aquello a lo que le tenemos miedo está plasmado en un posible futuro. Por eso justamente el miedo lo que nos representa es falta de recursos. Yo me imagino un futuro con los recursos que hoy tengo y ese futuro me da miedo porque hoy no siento que tengo los recursos necesarios para sentirme cómodo, seguro y confiado en ese hipotético futuro. Entonces, el miedo viene a demostrarme que me están faltando recursos frente a una situación específica. Así que cada vez que sientas miedo por una situación específica, piensa en qué recursos te están faltando para sentirte seguro, segura en esta situación. Volviendo un poquito a lo que es inteligencia emocional, tanto al miedo como a las otras emociones no las podemos controlar. Lo que sí podemos es determinar cuánto tiempo vamos a mantener esa emoción. Y eso lo determinamos desde el lenguaje. ¿Por qué desde el lenguaje? Porque según la historia que te contás, vas a mantener o cortar con esa emoción. Por ejemplo, si yo entro a una habitación y una persona me asusta, yo voy a sentir ese miedo en el momento y no puedo controlar el no asustarme. Una vez que me asusté, ya me asusté y es imposible controlarlo. Ya no puedo evitar el susto. Si pasaron días o horas del suceso que despertó mi miedo y yo entro a esa habitación con miedo, es porque ya es un estado de ánimo. Y ahí es justamente lo que podemos gestionar. Podemos elegir si vamos a entrar a esa habitación con miedo o si vamos a gestionar ese estado de ánimo para poder entrar a esa habitación tranquilos. Como les decía al principio de este video, el miedo viene a avisarte de que hay algo que está en riesgo, de que hay algo que podés llegar a perder. Entonces viene a avisarte que aumentes recursos para disminuir la probabilidad de tener esa pérdida. ¿De qué tipo de pérdida estamos hablando? Para que se den una idea con algunos ejemplos, podemos hablar de perder la libertad. Uno de los miedos más comunes y frecuentes que existen es el miedo a perder la libertad. El miedo a perder una relación, y muchas veces es motivo por el cual hacemos cosas que no queremos hacer o no nos animamos a decirle que no a alguna persona por miedo a perder una relación. La falta de límites está muy relacionado con este punto. No pongo límites porque no quiero que la otra persona se enoje y por eso, bueno, todo eso no lo podemos controlar. El miedo a perder autoridad, muchas veces no nos queremos arriesgar a cometer una equivocación por miedo a perder la autoridad. Y fíjense cómo estos miedos vienen a proteger. El tema es cuando no te animás a hacer nada y ese no hacer nada no te permite llegar a un estado de comodidad y seguridad por la inacción. Ahí es justamente donde los miedos nos limitan. Y por eso te quiero compartir algunas formas de gestionar este miedo. Primero y principal, no podemos controlar el miedo. Podemos elegir cuánto tiempo mantenemos ese miedo
y todo va a depender de la historia que te contás en tu diálogo interno. Y ahí justamente lo que estamos haciendo es, primero, haciéndonos responsables de nuestro estado emocional, y hacernos responsables de ese estado emocional significa preguntarnos qué me está pidiendo esta emoción. En este caso, ¿qué me está pidiendo el miedo? El miedo lo que me está pidiendo es que proteja algo que temo perder. Y ahí es justamente donde el miedo viene a darme la noticia de que tengo que aumentar los recursos porque existe la posibilidad de que pierda algo. Y acá lo importante es entender cuándo el miedo me potencia y cuándo el miedo me limita. Porque si bien puede resultar extraño decir el miedo me potencia, podemos observar al miedo de una forma en la que muchas veces nos puede potenciar. Y es el ejercicio que hago yo cuando encuentro un miedo que me paraliza. Cada vez que encuentro un miedo que me paraliza, busco reemplazar ese miedo con un miedo que me moviliza. Un ejemplo podría llegar a ser, me da miedo ir a dar charlas a oficinas o a empresas, pero me da mucho más miedo no crecer como profesional. Me da mucho más miedo tener que volver a ser empleado y perder la libertad de mis tiempos que hoy tengo. Entonces, si yo le doy mucha fuerza a me da miedo ir a dar una charla, no me voy a animar a dar una charla. Ahora, si yo me digo a mí mismo, me da mucho miedo volver a ser empleado y por este miedo me voy a animar a dar una charla en una oficina o en una empresa, este miedo a volver a ser empleado y perder mi libertad es justamente un miedo que me está movilizando. Entonces, ¿a cuál de los dos miedos le voy a dar más importancia, más relevancia? ¿Al miedo a ir a dar una charla o el miedo a estancarme como profesional? El miedo a perder mi libertad. Le voy a dar más fuerza a este miedo porque es el miedo que me moviliza y es el miedo en el cual yo me apoyo para animarme a hacer cosas que no tengo ganas o que no me animaría a hacer. Entonces, fíjense cómo interpretando el miedo de esta manera podemos convertir un miedo que paraliza en un miedo que moviliza. Si te interesa profundizar en este tema de cómo superar los miedos, te invito a una charla gratuita que voy a estar dando el sábado 15 de junio, en donde vamos a estar 1 hora y media profundizando en los diferentes tipos de miedos que nos limitan y cómo poder convertir ese miedo en un miedo que me movilice hacia el lugar en el que quiero ir. Si te interesa sumarte a esta charla, te dejo el link de la inscripción acá abajo en la descripción. Y si estás viendo esto después del sábado 15 de junio, te dejo también en la descripción la grabación de esa charla para que podamos profundizar mucho más en este tema del miedo, ya que podríamos estar hablando 4 horas del miedo, pero estoy seguro que si este video durara 4 horas, no hubieras ingresado. Así que si te gustaría profundizar, te espero el sábado 15 de junio y si no, espero que le puedas sacar provecho a la grabación que te dejo en la descripción. Espero que este video te haya gustado, te haya servido. Si fue así, me gustaría recibir tu me gusta, me gustaría que te suscribas a este canal donde subo contenido de desarrollo personal, desarrollo profesional y coaching. Así que bienvenido si es la primera vez que me ves. Te veo en un próximo video.